Bien, ahora establecida la relación que existe entre los procesos peligrosos y los daños a la salud de los trabajadores y trabajadoras durante el proceso de trabajo, nos preguntamos entonces qué hacer ante una enfermedad ocupacional. Y en nuestra normativa laboral vigente en Venezuela, establece a través de la norma técnica 01-2008 dos acciones que se deben realizar una vez hecho el diagnóstico de una enfermedad ocupacional. En primer lugar, la declaración de la misma ante el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, así como la elaboración del informe de investigación, fundamental para determinar las causas que originaron dicha patología y poder establecer entonces un plan de trabajo para corregir todos los elementos involucrados en la generación de dicha enfermedad ocupacional. Pasamos entonces a revisar el contenido de la norma técnica 02-2008 referido a la declaración de las enfermedades ocupacionales. La norma técnica 02-2008 referida a la declaración de enfermedades ocupacionales fue promulgada por el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social Trabajo en el año 2008, a propuesta realizada por el INSACEL. Esta norma establece las acciones y requisitos para la declaración e investigación de las enfermedades ocupacionales ante el INSACEL por parte de los centros de trabajo para garantizar a los trabajadores y trabajadoras los derechos consagrados en la LOXIMAT. Uno de ellos es el indemnizatorio, pero igualmente los referidos a la atención médica, a la atención a nivel de tratamiento, farmacológica, de rehabilitación y de reincorporación al proceso de trabajo. El empleador o empleadora está en la obligación de declarar formalmente las enfermedades ocupacionales dentro de las 24 horas siguientes al diagnóstico de la patología de presunto origen ocupacional, así como consignar el informe de investigación de origen de la enfermedad. Igualmente, podrán notificar al INSACEL la enfermedad ocupacional el trabajador o la trabajadora, dirigiéndose hasta las oficinas regionales del INSACEL para realizar su notificación. En el caso de que se tratara de una asociada o asociado de una cooperativa, esta notificará la enfermedad ocupacional al INSACEL a través del formato correspondiente en las 24 horas siguientes al diagnóstico de la enfermedad de presunto origen ocupacional. Esta norma establece claramente que es el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo quien debe investigar las enfermedades ocupacionales. Para explicar lo sucedido, realizar el diagnóstico correspondiente y adoptar los correctivos necesarios para que las condiciones que allí todavía subsisten no perjudique a otro o a otros trabajadores que laboran en el mismo ambiente o centro de trabajo. La investigación de la enfermedad ocupacional parte del análisis de la actividad de trabajo, considerando todas las tareas que realizaba el trabajador, actividades, operaciones que ejecutaban o ejecutan, el tiempo de exposición, identificar los procesos peligrosos a los que estaba expuesto, condiciones inseguras, insalubres, es decir, detallar de manera muy específica todos los elementos que rodeaban el puesto de trabajo y el ambiente de trabajo donde laboraba el trabajador sujeto de investigación. Esta norma técnica establece sabiamente la posibilidad de la reconstrucción de un puesto de trabajo para efectos de la investigación de la enfermedad ocupacional. Esto se plantea ante la posibilidad
de que la demanda de una investigación de una enfermedad ocupacional y por lo tanto el estudio del puesto de trabajo como uno de los primeros pasos, la empresa haya cerrado, haya sido eliminada una línea de producción, hayan sido cerradas algunas áreas, eliminados algunos puestos de trabajo, pues existe la posibilidad de reconstruir ese hecho a partir de la declaración del propio trabajador afectado, así como de los testigos, otros trabajadores que hayan laborado en el mismo ambiente y en los mismos puestos de trabajo. Para esto es importante la participación de los delegados y delegadas de prevención, así como del Comité de Seguridad y Salud Laboral. Bien, la investigación de la enfermedad ocupacional se concreta en un informe. Y ese informe debe ser presentado al Comité de Seguridad y Salud Laboral. Esto es sumamente importante porque allí los delegados y delegadas de prevención tienen la oportunidad de validar o no la información que allí se está analizando y los datos que se han suministrado al respecto. Bien, ahora pasamos entonces a los elementos a considerar en la investigación. El primero es referido, por supuesto, al trabajador o trabajadora afectado. Un primer momento, por supuesto, los datos de identificación de ese trabajador, de esa persona, nombres, apellidos, número de cédula, fecha de nacimiento, estado civil, etcétera. Y luego vamos directamente a algunos hechos relacionados con la actividad laboral, como por ejemplo la relación de horas extras trabajadas, tiempo de exposición, número de vacaciones disfrutadas, exámenes médicos realizados, de manera que podamos tener una relación de la utilización del tiempo durante la jornada de trabajo productiva de ese trabajador. Igualmente, qué información o qué formación recibió el trabajador en cuanto a los principios de la prevención de las condiciones seguras e insalubres de trabajo para ese puesto de trabajo en particular. Otros elementos relacionados con el trabajador o trabajadora afectado, repetimos, la educación recibida por el trabajador en relación a la promoción de la salud y seguridad en el trabajo, prevención de accidentes, utilización de los equipos de protección personal, entre otros elementos. Igualmente, investigar del trabajador los antecedentes laborales, un poco los cargos que haya ocupado ese trabajador en la empresa, si ocupó varios cargos o puestos de trabajo, descripción del cargo, los cargos que haya ocupado, y aquí queremos hacer énfasis en un elemento, la descripción de los cargos. No solamente debemos tomar la información que es suministrada por escrito por el Departamento de Talento Humano, Recursos Humanos, de personal, como se llame, sino que siempre hay que preguntarle al trabajador afectado, donde estamos investigando la enfermedad, qué otro tipo de actividad realizaba, qué otras cosas realizaba, además de las que están descritas en el papel, porque generalmente el trabajador o la trabajadora realiza más actividades de las que están escritas. Otro elemento a investigar sumamente importante es la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Una empresa que no tenga gestión en seguridad y salud en el trabajo tendrá poco que reclamar frente a un trabajador que haya sufrido o un accidente o una enfermedad ocupacional, como es el caso que nos ocupa en este momento. Entonces, en ese sentido, vamos a investigar en cuanto a la gestión de seguridad y salud en el trabajo durante la investigación de la enfermedad ocupacional, el servicio de seguridad y salud en el trabajo, si está constituido o no, si es propio, si es mancomunado según las características de la empresa, si ese servicio tiene un plan de trabajo, cómo está constituido, cómo está conformado, entre otros elementos. Otro aspecto sumamente importante es constatar si en la empresa se ha elaborado el programa de seguridad y salud en el trabajo, la vigencia de este programa, si ese programa de seguridad y salud en el trabajo está hecho en atención a los criterios y pautas establecidos en la norma técnica 01/2008, que nos guía, que nos habla y nos establece la forma de elaborar
y de estructurar un programa de seguridad y salud en el trabajo. Este elemento es sumamente importante porque nos habla de la disposición que tienen los empleadores públicos y privados de asumir con responsabilidad la salud de los trabajadores y trabajadoras. Igualmente debemos constatar la constitución del Comité de Seguridad y Salud Laboral, su registro ante el INSACEL, los informes que presenta de manera mensual ante el INSACEL, revisar el libro de actas que se supone allí se lleva la vida del comité y todo lo que se plantea como planes de trabajo. La revisión entonces de todo lo relacionado con el Comité de Seguridad y Salud Laboral es sumamente importante. Y otro elemento relacionado con la gestión es verificar la inscripción del trabajador o trabajadora ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, así como de la propia empresa. Esta norma técnica 02-2008, relacionada a la investigación y declaración de las enfermedades ocupacionales, vincula dos formas de analizar y concluir el diagnóstico de la enfermedad ocupacional. Uno es a través de la investigación y que para ello debe cumplir con 5 criterios, a saber, el criterio higiénico, el criterio clínico, el criterio paraclínico, el criterio epidemiológico y el criterio legal. Y lo otro es que la norma técnica contiene un anexo de una lista de más de 65 patologías que han sido certificadas a nivel mundial por la misma Organización Internacional del Trabajo como patologías de origen ocupacional. Es decir, que un trabajador cuyo diagnóstico inicial coincida con lo que está establecido en la lista de enfermedades ocupacionales que contiene esta norma, pues es considerado una enfermedad de origen ocupacional. El primer criterio referido al higiénico epidemiológico es sumamente importante porque es el que en la práctica va a demostrar la relación causa-efecto, es decir, la presencia de los procesos peligrosos con sus características, magnitudes y su relación con los daños a la salud que presenta el trabajador o trabajadora. Para ello hay un primer elemento que este criterio evalúa, que es el tiempo de exposición en el puesto de trabajo o en los puestos de trabajo, reflejar las jornadas diarias y semanales de trabajo, horas extraordinarias, si las hubiese trabajado, para de esta manera entonces poder promediar y tener un criterio de evaluación en relación al tiempo de exposición al agente causante o los agentes causantes de la patología. Igualmente debe evaluar las condiciones de trabajo asociadas a esta patología que se derivan de los elementos del proceso de trabajo que ya hemos estudiado anteriormente, es decir, cuál a nivel del objeto de trabajo, de los medios de trabajo, de la actividad y de la organización del trabajo, qué elementos perjudiciales para la salud de los trabajadores pudieron generarse allí en ese puesto de trabajo o ambiente de trabajo. En este mismo criterio higiénico ocupacional, evaluar o tener a la mano las evaluaciones de las condiciones y medio ambiente de trabajo, evaluaciones ambientales de ruido, temperatura, vibraciones, si fuera el caso, o evaluaciones ergonómicas de los puestos de trabajo, para poder entonces tomar la información y los datos necesarios para hacer la vinculación con los posibles daños a la salud del trabajador. Los controles que la empresa aplicó o no aplicó a nivel de la fuente, del medio, los controles administrativos y a nivel de los equipos de protección personal. Y por último, y no menos importante, establece este criterio higiénico ocupacional,
que en los casos donde el trabajador o la trabajadora haya laborado en diferentes puestos de trabajo, durante su tiempo de permanencia en la empresa, se deberá realizar un estudio por cada puesto ocupado con relación a la patología presentada, para de esta manera establecer la posible relación que haya entre los diferentes agentes a que se haya podido exponer ese trabajador o trabajadora y los daños a la salud que manifiesta y expresa el trabajador o trabajadora afectado. Otro criterio es el criterio epidemiológico. En este sentido vamos a investigar 4 elementos básicos. La morbilidad general y específica que se genera en la empresa. Esta información debe suministrar el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo como parte de sus funciones y deber, en este caso, para efectos de la investigación de la enfermedad ocupacional, suministrar información en relación a los 3 años anteriores a el hecho que se está investigando. Como ya dijimos, los resultados de las evaluaciones o estudios a que hayan sido sometidos los puestos de trabajo, resultados de encuestas o entrevistas que se le hayan realizado a los trabajadores en función de la salud y seguridad en el trabajo, para la detección de enfermedades, etcétera, y un resumen de los reposos médicos donde se indique los motivos más frecuentes del ausentismo laboral. Otro criterio es el criterio clínico, que esto es responsabilidad del equipo médico, ¿verdad? El hacer el diagnóstico y todo lo que significa el acto médico, del interrogatorio, el examen físico, los exámenes paraclínicos, el diagnóstico diferencial, para al final llegar a una conclusión de un diagnóstico de una enfermedad en base a la información y al análisis que hace el médico durante el ejercicio de su acto. El criterio paraclínico se refiere a todas las evaluaciones sobre las que se soporta el criterio clínico. Es decir, son todos aquellos exámenes de laboratorio, diagnósticos de imagen, exámenes especiales como espirometrías, audiometrías, etcétera, que solicita el equipo médico para verificar o constatar o descartar la relación entre un proceso peligroso y una enfermedad ocupacional, o para establecer o consolidar un diagnóstico realizado durante el examen físico. Esta norma establece responsabilidades específicas del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo en la situación de investigación de enfermedades ocupacionales. Y es clara: en primer lugar, debe realizar un estudio del puesto de trabajo donde ocurrió la enfermedad. Esa es responsabilidad del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y debe hacerlo con la participación de los delegados y delegadas de prevención. Otra responsabilidad que tiene el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo es garantizar la vigilancia de la salud de los trabajadores a través de los exámenes periódicos, preempleo, postempleo, prevacacional, posvacacional y exámenes especiales según los procesos peligrosos a los que se exponen. Esto es sumamente importante porque el funcionamiento de este sistema de vigilancia de salud de los trabajadores y trabajadoras permitirá en algún momento el diagnóstico precoz o anticipado de algún posible daño que se esté iniciando en los trabajadores y trabajadoras. Por supuesto, es el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo quien es el responsable de elaborar el informe de investigación de la enfermedad ocupacional. Y repetimos, con la participación de delegados y delegadas de prevención, así como del Comité de Seguridad y Salud Laboral. Igualmente, el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo debe proponer al empleador o empleadora, a quien lo contrata, y al mismo Comité de Seguridad y Salud Laboral,
a su criterio cuáles son los planes o el plan que se debe seguir para corregir la situación que generó el daño a la salud del trabajador. Y esto es sumamente importante porque es en este punto donde los profesionales y técnicos que forman parte del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo deban hacer uso de todos los recursos de que disponen las ciencias y las disciplinas en el área de la seguridad y salud en el trabajo para proponer el control de estos procesos peligrosos en la fuente fundamentalmente, y después en la cadena de prevención, en el medio y en el receptor, así como los controles administrativos. Pero es fundamental aquí que exista en verdad el ejercicio de la prevención a través del equipo de profesionales que conforma el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, y que esto se exprese en un plan concreto donde el empleador o empleadora deberá entonces invertir los recursos necesarios para corregir las condiciones que generaron la enfermedad ocupacional. Hay un elemento que queremos destacar en esta norma, y es la participación de los trabajadores y trabajadoras. En este sentido, los delegados y delegadas de prevención deberán acompañar a los técnicos, no solamente de la empresa, sino a los que visitan a la empresa desde afuera como asesores externos, o a los funcionarios y funcionarias de organismos oficiales, tanto del Ministerio del Trabajo, Ministerio del Ambiente, Ministerio del IMSACEL, que estén participando en el estudio, en la investigación de la enfermedad ocupacional, en el estudio del puesto de trabajo. Debe acompañarlo para suministrar información, pero también para vigilar el procedimiento que se está llevando a cabo. Igualmente, los delegados y delegadas de prevención deberán solicitar al empleador información en relación a los daños que les han ocurrido a los trabajadores y trabajadoras, una vez que se tenga conocimiento de la actuación o de la inspección que hayan realizado estos organismos. Y por último, los delegados y delegadas de prevención igualmente deben ser vigilantes de que ante la ocurrencia de una enfermedad de presunto origen ocupacional se deban realizar el estudio del puesto de trabajo, se debe hacer la declaración formal ante el INSACEL, es decir, conocer el procedimiento de declaración e investigación para que se active la empresa en función de eso. Si eso no ocurre, pues tendrán los delegados y delegadas de prevención la obligación de ir ante el INSACEL para informar sobre este hecho. Ciertamente, también es responsabilidad de los delegados y delegadas de prevención, como lo planteamos anteriormente, vigilar que la información que contenga el informe, así como la misma declaración, sea información veraz, sea una información que corresponde con la realidad, de manera de que no se estén vulnerando algunas situaciones que pudieran conducir desde un diagnóstico errado hasta el hecho de descartar el probable o presunto origen ocupacional de una enfermedad. Otro actor fundamental, además del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo y de los delegados y delegadas de prevención que participan en la investigación de la enfermedad ocupacional, es el Comité de Seguridad y Salud Laboral, entre otras cosas para promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para el control efectivo de las condiciones peligrosas de trabajo. En este punto es importante que la conclusión y el plan de trabajo que propone el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo para la corrección de los elementos que llevaron y generaron la enfermedad ocupacional sean discutidos en el seno del comité, sean también aprobados en el seno del comité, de manera de que el empleador pueda orientar los recursos necesarios para que se puedan acometer las actividades o acciones que se plantean en el plan de corrección de las condiciones inseguras e insalubres que generaron la patología. Igualmente, el comité tiene la gran función, al igual que los delegados y delegadas de prevención que forman parte del mismo, velar por la veracidad de la información que contenga el informe. Esto es fundamental.
Para la declaración de la enfermedad ocupacional ante el INSACEL, el empleador o empleadora deberá consignar ante la GERESAC la declaración de la enfermedad según los formatos establecidos por el INSACEL y el informe de investigación. El Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo realizará el informe de investigación de enfermedad dentro de los 15 días continuos al diagnóstico de la patología a fin de garantizar y proteger los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Esto lo realizará, este lapso de tiempo de 15 días, lo va a tener el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo cuando la patología que se está investigando está dentro de la lista que aparece en el anexo de la norma técnica 02/2008. Si el diagnóstico de la patología que se está investigando no aparece en la lista anexa de la norma técnica 02/2008, el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa o mancomunado tendrá 30 días para consignar el informe de investigación de la enfermedad ocupacional. Establece la norma también que tanto la planilla de declaración de la enfermedad ocupacional como el informe de investigación deben consignarse de manera conjunta ante la oficina regional del INSACEL. Una vez consignada esta información, el INSACEL, previa investigación y mediante informe, calificará el origen de la enfermedad ocupacional. Así establece el artículo 76 de la LOCIMAT que la trabajadora o trabajadora a quien se le haya diagnosticado una enfermedad ocupacional deberá acudir al INSACEL para que le realicen las evaluaciones necesarias para la comprobación, calificación y certificación del origen de la misma. Bueno, esto lo dispondrá el INSACEL una vez recibido tanto la declaración de la enfermedad ocupacional como el informe de investigación de la misma por parte del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y aquí es importante denotar algo, lamentablemente los servicios de seguridad y salud en el trabajo de las empresas públicas y privadas muy poco investigan enfermedades de origen ocupacional y le ha dejado esa tarea al INSACEL, convirtiéndose el INSACEL entonces en el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo para estos efectos de todas las empresas del país. Y esto es un incumplimiento grave de la norma, de esta norma técnica 02/2008, donde descarga y establece de manera muy contundente y clara que esta responsabilidad es del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. El INSACEL, con esa información, calificará el origen de la enfermedad ocupacional. Y este paso es muy importante porque una vez establecido el origen ocupacional de la enfermedad, el trabajador pasa a hacer uso y a ejercer los derechos establecidos en la LOCIMAT y en otras leyes, como la atención médica, la atención farmacológica, quirúrgica, de terapias de rehabilitación, el reentrenamiento, la reinserción laboral y la indemnización. Por eso el informe de la investigación de la enfermedad ocupacional es un documento clave para que el trabajador pueda entonces hacer uso de sus derechos como trabajador afectado por los procesos peligrosos en una empresa determinada. Una vez hecha entonces la certificación del origen de la enfermedad ocupacional, se realiza lo que se denomina informe pericial, donde se establece el porcentaje de discapacidad para efectos de la indemnización del trabajador o trabajadora afectada. Bien, como conclusiones de esta parte de la exposición del módulo correspondiente a la gestión de seguridad y salud en el trabajo, podemos decir lo siguiente en función de la norma técnica 02/2008. En primer lugar, que los servicios de seguridad y salud en el trabajo deben cumplir con todos los planes y acciones de carácter preventivo para evitar la ocurrencia de enfermedades ocupacionales y procurar a su vez la detención precoz
de estas enfermedades para evitar daños mayores a la salud de los trabajadores y trabajadoras. Igualmente, los servicios de seguridad y salud en el trabajo deben activarse en función de investigar toda enfermedad, malestar que sientan los trabajadores y que puede estar vinculados al proceso de trabajo. Y por último, los trabajadores y trabajadoras, los delegados y delegadas de prevención deben conocer los procedimientos de declaración e investigación de enfermedades ocupacionales para exigir su cumplimiento por parte de los empleadores y empleadoras. Ya para desarrollar por parte de los participantes del diplomado, vamos a dejar también aquí algo pendiente. Investigar cuáles son las prestaciones de todo tipo a las que tiene derecho el trabajador o trabajadora afectada por una enfermedad ocupacional, cuál es su base legal y cuáles son los procedimientos.